explicándole brevemente, ¿no? Esta parte de espermatología forense, ¿no? Ahí tienen el concepto, rama de la biología forense que se encarga del estudio minucioso de los componentes del semen o esperma y que permita obtener información que coadyuve el esclarecimiento de procesos de investigación en casos relacionados con delitos que atentan contra la libertad sexual, ¿no? Entonces, aquí se vulnera el derecho de las personas a la libertad, y una de ellas es la libertad sexual, ¿no? Entonces, se trata de que precisamente nosotros como biólogos podemos investigar en la búsqueda de este elemento biológico que es el semen o las secreciones, de modo que nos permitan identificar al violador, ¿no? O a la víctima, y poder incriminar a los sujetos que han perpetrado han vulnerado esta libertad, ¿no? Que es la libertad contra el derecho a la libertad sexual. Entonces ahí tenemos la finalidad en la identificación humana, víctima, victimario, inculpados, para casos de paternidad por violación sexual, y en la detección de restos seminales en el cuerpo o en otro reporte en las víctimas en cuanto a violaciones sexuales o violación con muerte. Tenemos ahí la aplicación de la espermatología forense, tanto en la violación sexual como en los delitos de seducción. No vayan a pensar que solamente la consumación del acto es una violación sexual, sino también a la seducción, ¿no? Ahora, hasta cualquier piropo subido de tono puede ser considerado un delito que puede costar cárcel, ¿no? Por eso hay que tener cuidado en cuanto a los varones que se creen los muy vivos. Entonces hay que respetar la privacidad, la intimidad, ¿no? Hay que respetar la integridad de las personas, ¿no? El derecho a su libertad, ¿no? No podemos inculcar esos derechos. Aquí tenemos la aplicación de la espermatología forense. Todos estos actos implican violación de tocamientos indebidos en las partes íntimas o actos libidinosos mediante violencia o amenaza, ¿no? O puede ser obligar a tener sexo con otras personas, ¿no? Hostigamiento sexual en la calle, en el trabajo, en la casa, en la escuela, en el colegio, en la universidad. También es un acto de violación, ¿no? Etcétera. Ustedes lo van a poder ver. Bueno, acá había un video, pero después lo veremos, ¿no? La aplicación de la espermatología forense también se va a proyectar también a casos de necrofilia, bestialismo y zoofilia, ¿no? Ya cuando hay una tendencia a la satisfacción de pasiones bajas, ¿no? Como el caso de los necrofílicos o los zoofílicos, ¿no? Entonces son casos ya psicológicos. Luego se va a ver la anatomía del aparato genital masculino. Nosotros sabemos ya que está compuesto básicamente por estas glándulas, por las glándulas, tanto seminal, prostática, la glándula de Cowper, y los conductos, donde el principal es el epidídimo, ¿no? La función, elaborar el espermatozoide, y tenemos una imagen del aparato genital masculino. La espermatogénesis, que se va a dar a través de dos mitosis y dos divisiones meióticas, hasta formar células espermáticas, que luego se diferencian en espermatozoides. Muchas veces cuando se investiga semen y la gente ve estas espermátides, que son los espermatozoides inmaduros, se confunden con los leucocitos y piensan que hay una infección a nivel de la gónadas, y eso no es así, son las espermátides, que van a dar luego origen a los espermatozoides. Luego tenemos acá una explicación acerca de las glándulas y conductos como el epidídimo, los vasos seminales, la próstata, la glándula del bulbo uretral. Todas estas contribuyen en la eyaculación para formar el semen normal, ¿no? Los testículos, ¿no? Tenemos dentro de ellos los tubos seminíferos, donde se encuentran y maduran los espermatozoides, para finalmente tenerlos listos para cuando sea necesario, ¿no? Y justamente en el epidídimo se maduran los flagelos del espermatozoide y ahí permanecen, ¿no? Entonces, cuando se produce la eyaculación a través de los conductos deferentes, los espermatozoides son impulsados hacia los conductos eyaculadores, y donde reciben apoyo de la vesícula seminal, ¿no? Con el líquido seminal, que consta de 60-70% de licor seminal, rica en fructuosa, y que es necesario para para energizar a los flagelos de los espermatozoides, ¿no? Entonces, cuando falla esta
fructuosa, los espermatozoides tienen poca motilidad, entonces es un factor de esterilidad, no tiene capacidad de fecundación, ¿no? Entonces la vesícula seminal aporta con líquido seminal rico en fructuosa, ¿no? De ahí va a pasar a la uretra, donde es alimentado por el licor prostático, ¿no? Más o menos el licor prostático es un 20 o un 30%. Acá el licor seminal de 60-70%, y el licor prostático presenta fosfatasa ácida, ¿no? Ácido cítrico, en fin, zinc, ¿no? Y enzimas proteolíticas que determinan la coagulación y licuación del semen, ¿no? Esto también es otro factor que va a determinar la capacidad fecundante, ¿no? Entonces, cuando hay enzimas proteolíticas en exceso, la coagulación demora y los espermatozoides tienen dificultad para su motilidad, ¿no? O cuando la licuefacción es muy rápida, de igual manera, ¿no? Entonces acá se determina la filancia, ¿no? La filancia, ¿no? No debe ser muy denso ni muy líquido, ¿no? Ahí tenemos la función de los diversos conductos, el epididio, el conducto eferente, la vesícula seminal, la próstata, como hemos estado hablando ya, y la composición del semen, ¿no? Componentes no proteicos, miren cuántas cosas tenemos: cloruro de sodio, dióxido de carbono, fósforo inorgánico, ácido, etcétera, espermina, lecitina, calcio, glucosa, urea, ácido úrico, colesterol. Entonces, el semen es muy rico en elementos químicos, ¿no? Bastante rico. Además, hay de estos otros componentes de origen prostático, el difosfato de espermina, la espermidina, etc. Y los componentes proteicos, ¿no? Específicamente globulinas, albúmina, enzimas no proteasas, amilasa, fosfatasa, etc. Condiciones normales tenemos un volumen de 1,6 a 6 mililitros, ¿no? Y se habla de hipospermia cuando el volumen es menor a 1,5, ¿no? Y aspermia cuando falta el semen, ¿no? Hipo es poco, hipospermia, volumen menor a 1,5. No estamos hablando de hipozoospermia, esa es otra cosa. Estamos hablando de hipospermia relacionado al volumen, y aspermia a la falta de volumen en el semen, ¿ya? Porque hay azoospermia, que no hay espermatozoides, eso significa, ¿no? La composición general del semen: líquido seminal de 60-70%, la próstata 20-30%, y la glándula vulvatral 5%, ¿no? Ahí tenemos el espermatozoide aproximadamente 5 al 15% del volumen total del semen, con una densidad normal tenemos de 20 a 200 millones por mililitro de semen, ¿no? Esa es la cantidad que tenemos, ¿no? Y la capacidad fecundante es 60 millones. Si tenemos menos de 60, hay problemas, ¿no? Por eso, cuando la concentración se halla en cantidades menores a 20 millones por mililitro, hablamos de oligozoospermia, ¿ya? Acá hablábamos de hipospermia, es diferente. Hipospermia es volumen. ¿Ya? Acá, baja cantidad de espermatozoides, oligozoospermia, ¿ya? Entonces, luego tenemos el estudio del líquido seminal, que se basa en un examen macroscópico, microscópico y bioquímica, ¿no? El macroscópico se determina la liquefacción, o sea, la filancia, el volumen, la viscosidad, el aspecto y el pH. Y el microscópico, la movilidad, la vitalidad y algunos elementos agregados como lo que les hablaba, los leucocitos, las células epiteliales y otros, ¿no? Entonces aquí vamos a determinar si tenemos capacidad fecundante en cuanto al número, ¿no? La cantidad, la movilidad y la vitalidad. Todo eso influye para determinar si tenemos capacidad fecundante o no. Y dentro de los componentes del plasma seminal tenemos el ácido cítrico, la fosfatasa ácida, y el PSA, ¿no? El antígeno prostático específico, y la fructuosa, que es importante, ¿no? Ahí tenemos la morfología espermática, tenemos uno normal y otros anormales, hay unos macrocefálicos, microcefálicos, bicaludados, ¿no? Doble colas, etcétera, ¿no? Y acá tenemos unos parámetros, ¿no? Que dicen del aspecto, valor referencial y alteración, ¿no? La liquefacción completa en 40 minutos, el aspecto es nacarado como nácar. La viscosidad, filancia menor a 2 centímetros, no debe pasar de 20 milímetros. El pH mayor a 7,2, es relativamente o ligeramente alcalino,
el volumen de 1 a 6, hemos dicho, ¿no? Y cuando hay poco es aspermia, cuando no hay, es aspermia, hipospermia un poco, y hiperespermia es demasiado, ¿no? Demasiada cantidad que supera los 6 mililitros, ¿no? Y también es patológico. La cantidad mayor a 60 millones de espermatozoides en condiciones normales, pues es la capacidad fecundante, ¿no? Si tenemos menos de 60, es probable que tengamos dificultad en la fecundación, en la fertilización, mejor dicho, ¿no? Y por eso es que desde 20 millones para abajo ya hablamos de oligospermia, ¿no? La movilidad, ¿no? Cuando hay una cantidad reducida de espermatozoides y muchos espermatozoides amorfos, se habla de astenosospermia, ¿no? Son términos. La concentración en condiciones normales es mayor a 20 millones por mililitro, porque menos de 20 ya se llama oligospermia, asospermia cuando no hay, y criptosospermia en el exceso, ¿no? El exceso. La vitalidad mayor a 75% en las formas no teñidas con eosina, necrosospermia. O sea, hay formas, hay espermatozoides vivos, pero no móviles, ¿no? Entonces eso se descarta con la eosina. Y cuando hay cuando hay un recuento mayor del 75% de espermatozoides que son inmóviles, hablamos de necrosospermia, ¿no? Morfología se acepta hasta 15% a 20% de anomalías que habíamos visto, ¿no? Hasta 15 a 20% de nuestros espermatozoides son normales, ¿no? Pero cuando excede de esto, se llama de teratosospermia, ¿no? Y cuando hay toda una combinación de todos los defectos, oligoastenoteratos-teratosospermia, esto es un término larguísimo, ¿no? Luego tenemos la toma de muestras para el análisis, se buscan las manchas visibles, ¿no? Se toma igual que la sangre con hisopos, ¿no? Si hay manchas secas se raspan con el bisturí, y si encontramos preservativos, se llevan con todo al laboratorio, donde se van a hacer las pruebas, ¿no? Como las pruebas bioquímicas, la microscopía, la búsqueda de manchas, y también se puede practicar el espermatograma. Bueno, con la luz de Wood también se puede revelar la presencia de semen en una escena del crimen. Ahí tenemos la prueba de orientación, que es la fosfatasa ácida prostática, y las pruebas de certeza, observar al microscopio, no microscópicamente. Si nosotros vemos los espermatozoides, no hay nada que hacer, ¿no? Es una prueba de certeza de una violación, ¿no? Y este es el kit del PSA, que es muy susceptible y que antes la prueba de oro era el antígeno, la fosfatasa ácida prostática. Ahora ya no, la prueba de oro viene a ser el PSA. En condiciones normales los varones tenemos de 0,4 hasta 4 nanogramos por mililitro de antígeno prostático específico. Los valores superiores podrían indicarnos una prostatitis o un cáncer de próstata, ¿no? Pero hay que hacer el PSA total y el PSA libre para poder conocer esto. Bueno, jóvenes, luego les voy a dejar, porque tengo reunión y tengo que coordinar con el personal de la facultad para el día de mañana. Nos están pidiendo información. Les voy a dejar, vayan, ahí tienen una lectura, ya, pónganse a leer. No van a hacer ningún resumen ni nada, pero pónganse a leer, porque de ahí viene un par de preguntas para el parcial, ¿ya? Entonces, de lo que resta, pónganse a leer. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Muy bien, entonces les voy a dejar, pónganse a leer, por favor, conscientemente, hasta que termine la clase con calma, tengan su break, después sigan leyendo. No se desconecten. No se desconecten, ya se desconectan cuando termine la hora. Estamos hablando de 7:45, ¿no? Entonces tenemos tiempito. A esa hora empiezo otra. Ahora va a entrar una reunión y a las 7:45 empezamos con una sustentación. Muy bien, muchas gracias.